buenas tardes a todos. Aquellos que se vayan agregando, avisarles que primero vamos a tener una charla que va a durar más o menos 40-45 minutos, y luego aquellas personas que quieran realizar alguna pregunta también lo podemos hacer. En este momento estamos transmitiendo tanto por Facebook como por Instagram, así que lo que sí les voy a pedir paciencia porque recibo obviamente las preguntas de ambas plataformas, entonces hay que ir viendo las dos simultáneamente. Así que bueno, esperemos que todos puedan disfrutar de esta charla que tiene un objetivo, que es el siguiente. Todo cristiano debe saber que es convocado, al ser parte de la iglesia, a celebrar lo que la iglesia cree. Por eso, cuando denominamos a la iglesia con este término, estamos denominando al grupo de los convocados. ¿Convocados para qué? Podríamos preguntarnos. En principio, convocados para celebrar. Y vamos a celebrar un misterio, que es el misterio de la salvación, que incluye no solamente lo que es lo eucarístico, que es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que también incluye la historia completa de salvación, que abarca toda manifestación de Dios desde todos los tiempos al hombre, hasta la manifestación plena y definitiva, que es Jesucristo, que se hace presente en la historia del hombre de manera carnal. Como ustedes se darán cuenta, con estas primeras palabras podemos tomar conciencia de la profundidad que implica celebrar la misa. Por eso intentamos, con estas charlas, en las cuales nos gustaría que ustedes también participen, hablar acerca de las partes que componen una misa. Ustedes saben que la misa es una sola y que por lo tanto, cuando hablamos de parte, lo hacemos simplemente de una manera, yo diría, propedéutica, para explicar de manera concreta cómo está conformada. Pero en realidad no son partes, sino que es una sola misa. En principio podríamos dividirla en 4. La primera parte son los ritos iniciales. La segunda parte es la liturgia de la palabra. La tercera parte es la liturgia eucarística. Y la cuarta parte son los ritos finales, cuando ya está terminando la misa. En el día de hoy, concretamente, vamos a hablar sobre la primera parte, que son los ritos iniciales. Hemos dicho que la misa es una convocación de todos los cristianos y para nosotros constituye un acto litúrgico. ¿Qué entendemos por liturgia? Vamos a entender por liturgia a toda acción sagrada en la cual se realiza un encuentro entre Dios y el hombre. Es la cumbre, por un lado, y es la fuente de la vida del cristiano. Esta acción litúrgica es para nosotros no solamente un rito, no es una sucesión de actos para ser vistos. Uno tiene que participar plenamente de lo que está haciendo. Y por lo tanto, es para nosotros, por un lado, confirmación de lo que somos, de nuestra condición de cristianos, de lo que sabemos, y a su vez también nos educa en la fe. Por lo tanto, la liturgia también es teología. A veces mucha gente no lo ve de esta manera, lo ve simplemente como un rito. Y uno debe ir a la misa, a la acción litúrgica, también con un ánimo de aprender lo que está haciendo. No solamente hacerlo, mucho menos de manera automática. Por lo tanto, una primera conclusión que podríamos sacar es que el acto litúrgico de la misa está unido íntimamente
con la acción catequística que tiene la Iglesia, es decir, educar en la fe. Estas dos dimensiones de liturgia y catequesis, volvemos a separarlas, pero en realidad es una sola dimensión. La liturgia para el cristiano debe ser algo que debe ser comprendido fundamentalmente. Los ritos iniciales tienen una función concreta, que es la de prepararnos para el gran misterio de la Eucaristía, ese misterio insondable, ese misterio magnífico, conmovedor para cada uno de nosotros, en la cual Dios, Jesucristo, se manifiesta a través de la Eucaristía consagrada. Y por lo tanto, estos ritos iniciales van a tener una función de unir toda la misa completa, tanto la liturgia de la palabra como la liturgia eucarística, en una sola. Nos va a preparar para la unión de estos dos aspectos. No es algo que sirve nada más de introducción. Tiene un profundo sentido. Vamos a expresar a través de este rito inicial una síntesis de lo que se va a desarrollar a lo largo de toda la misa. Si vemos las partes en que se compone el rito inicial, vamos a encontrar una primera parte, como todo, que es el inicio. El inicio no empieza con la canción de entrada cuando el sacerdote entra propiamente a la iglesia, al templo. El inicio ya se da en la misma sacristía, cuando el sacerdote se va a preparar para el sacrificio eucarístico. Recordemos que el sacerdote actúa in persona Christi en ese momento eucarístico. Por lo tanto, es otro Cristo que va a padecer, que va a vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso necesita una preparación previa, concretamente antes de comenzar la procesión inicial. En estos ritos iniciales participamos todos. Yo creo que esto es muy importante también. El pueblo no es un espectador de lo que se está realizando, no es un teatro para ver, sino que exige del fiel que está sentado, que está presente, una participación plena de lo que se va a hacer. Pero no solamente plena, sino también una participación consciente. Es decir, debe saber lo que está haciendo. Volvemos a repetir la importancia de la catequesis litúrgica, que es lo que estamos haciendo de alguna manera en este momento. Pero aparte de tener una participación plena y consciente, también debe ser activa. El fiel, vuelvo a repetir, no es un espectador, participa activamente. ¿Qué celebramos cuando se inicia la misa? Bueno, yo diría de manera sintética, para no extender demasiado la charla, estamos celebrando la intervención de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, debe haber entre los fieles un encuentro con Dios concreto, un encuentro que se inicia previo a la celebración. ¿Cuál debe ser la actitud entonces del fiel? Bueno, si uno va a saber que debe encontrarse con Dios, debe prepararse. Y por lo tanto la actitud debe ser de oración, meditación, y yo diría también un silencio respetuoso, que no significa estar amargado, sentado o pensando en cualquier cosa, sino realmente disponer el corazón de manera alegre para el acto que vamos a realizar. Una celebración, por lo tanto, nunca puede ser aburrida, porque yo me voy a encontrar con aquel que me ha salvado, con aquel y con la historia de salvación de Dios sobre mí. Por lo tanto, es una actualización concreta del sacrificio del Señor. No estoy repitiendo, sino que me estoy introduciendo en la única misa, que es la misa de Jesús, que es su ofrecimiento.
Por lo tanto, es muy importante para nosotros. Nos está ofreciendo la salvación. ¿Cómo podemos estar aburridos? ¿O cómo podemos estar pensando en otras cosas cuando se va a desarrollar semejante actividad, semejante acto? En la misa no se trata de un ayer y de hoy, sino que se trata de una sola cosa, en la cual yo me inserto, tomo conciencia. A lo largo de esta misa tendremos varias dimensiones que tendremos que ir viviendo, por lo tanto, en este encuentro con Dios. Una primera dimensión, y no por poner en orden, puede ser otro orden, es la dimensión bíblica. La presencia de Dios está en la palabra del Señor. Ahí también encontramos presencia de Dios. Por lo tanto, una dimensión en la cual tenemos que participar. ¿Por qué digo esto? Porque la misa es una. La misa no empieza con la Eucaristía. Empieza, como hemos dicho, cuando ya el sacerdote se prepara para salir de la sacristía. Otra dimensión es la dimensión doctrinal. Es decir, tenemos que estar preparados, no solamente desde el corazón, sino también desde el intelecto para saber qué hacemos. Otra dimensión muy importante, que también deberíamos tenerla muy en cuenta, es la dimensión mistagógica de la misa. Estamos celebrando un misterio. Y por lo tanto, no es algo que se resuelve ni matemáticamente, ni lógicamente, ni por ningún razonamiento humano, sino que es algo que nos incumbe a nosotros como personas. Vivir ese misterio es una responsabilidad también. También tiene una dimensión comunitaria y simultáneamente con lo comunitario también una dimensión personal. No celebramos solo la misa, sino que la celebramos en comunidad. Pero a su vez también tenemos una relación personal con el misterio que estamos celebrando. Estas dimensiones que he descrito van todas unidas en la misa. La manera de participar que tenemos nosotros en la misa es a través de la manifestación de los signos que a lo largo de toda la misa se van presentando. ¿Qué implica un signo? El signo nos va a remitir a algo trascendente, ni más ni menos que a Dios, la gracia de Dios en nosotros, la presencia de lo divino. El signo es algo natural para el hombre. El signo muestra esa acción inefable del Espíritu Santo que se hace presente en la misa y lo hace de manera sensible. Un ejemplo de signo, como para clarificar un poco, podría ser el signo, por ejemplo, del agua, del bautismo. Si yo le preguntara a ustedes, bueno, ¿qué idea les da el signo del agua? Seguramente muchos me dirán, bueno, es un signo de limpieza, un signo de pureza. Y es algo natural, surge sin demasiado pensamiento. Si yo le dijera a ustedes, ¿qué les remite el signo de un agua negra completamente? Seguramente ustedes pensarían en algo impuro, porque es algo natural. Pero también durante la misa vamos a ver no solamente signos que nos remiten al misterio, a lo trascendente, sino también que vamos a ver símbolos. El símbolo, a diferencia del signo, está contenido en el signo. Y por otro lado, es de característica convencional. Nos ponemos de acuerdo, según la cultura, la historia, en poner símbolos que rápidamente nos remiten a algo que conocemos. Hay un símbolo que todo cristiano tiene, que a su vez también es signo. Por ejemplo, la cruz. Creo que es un buen ejemplo para diferenciarlo. La cruz es símbolo, pero también es signo. Es símbolo en cuanto que la cruz podría ser de distinto tipo, modelo, forma, arte, pero, y obviamente, como hemos dicho, convencional. Mientras que el signo
nos remite rápidamente al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, a lo trascendente. Las cruces podrán cambiarse distintas, pero el signo sigue siendo uno solo, y es natural a los cristianos. Conocemos también, por ejemplo, otro símbolo, que quizás para algunos sea novedad, por ejemplo, el símbolo de la fe. ¿Qué es el símbolo de la fe? El símbolo de la fe es el credo. El símbolo es aquello que de alguna manera nos permite reconocernos. Si ustedes ven caminar a alguien con una cruz, seguro dicen, este es cristiano. Podría darse el caso, por ejemplo, de que alguien lo use como moda, pero normalmente uno podría decir, esta persona es cristiana. El símbolo de la fe, cuando describimos en lo que creemos, también nos identifica a nosotros. El que tengo al lado mío, que está diciendo el credo, también es cristiano como yo. Yo creo en esto, en lo que estoy diciendo. El signo, a diferencia del símbolo, implica necesariamente que ocurre en un momento determinado, conmigo presente. Es el signo que aparece en este momento y que me relaciona con lo trascendente. El símbolo es atemporal, puede ocurrir en cualquier momento. Creo que esas son las dos grandes diferencias, y es muy importante que lo tengamos siempre presente, porque a lo largo de la misa nos vamos a encontrar con muchos símbolos y con muchos signos. Empiezan los ritos iniciales y se empieza, ¿de qué manera? Sale el sacerdote. El sacerdote inicia la procesión. Hay muchas maneras de realizar la procesión de entrada y que por supuesto también está llena de símbolos y signos. En forma general, para describir de una manera completa la procesión, podríamos decir que la procesión se inicia con el incienso, se inicia con acólitos que llevan el incienso, que llevan la naveta. La naveta es para aquellos que no saben, la naveta es un recipiente donde va el incienso. ¿Qué es el incienso? Bueno, es un producto, mezcla de aceites, de elementos de origen vegetal, ya preparados. En general, con rico aroma. El incienso, como todo símbolo, tiene que despertar los sentidos de la persona que lo está presenciando. Toda la iglesia, cuando está preparada, de alguna manera llama a los sentidos del fiel. No solamente desde lo visual, también desde lo auditivo, también desde lo olfativo. Pero también el incienso, por tomar un ejemplo, es un signo de la oración que el pueblo de Dios va a elevar a Dios Padre como lo hizo Jesús. Un signo de alabanza. El incienso sube. Este incienso, que es llevado por los acólitos, luego será utilizado a lo largo de toda la misa. En concreto, en los ritos iniciales, se va a utilizar primeramente para incensar el altar. Simplemente como dato ilustrativo, los que van a misa habitualmente, sobre todo en las fiestas y las solemnidades, seguramente esto ya lo saben. Se inciensa el altar, se inciensan también las imágenes, si se está haciendo alguna memoria, alguna fiesta, alguna solemnidad de algún santo, o de la misma Virgen. En ese caso, lo primero que se inciensa es el altar, la cruz del altar, primeramente, y luego las imágenes religiosas, que están puestas para la veneración. La diferencia está en que, en el caso de la cruz, se inciensa 3 veces con 2 golpes de incienso, mientras que en el caso de las imágenes, se inciensa 2 veces con 2 golpes cada uno. Esa es una diferencia, si se quiere, para diferenciar la importancia de lo que estamos haciendo.
Después el incienso obviamente se va a utilizar en otros momentos que no lo vamos a tratar aquí. Más adelante en otras charlas seguramente va a estar el tema, que son básicamente se inciensa también al sacerdote con 3 veces 2 golpes, se inciensa también al pueblo, se inciensa también, por ejemplo, si hubiera una autoridad, como puede ser la visita de un presidente, un intendente, en fin, una personalidad que está ahí en la misa, también se le inciensa. Se inciensa, por supuesto, las imágenes, como hemos dicho. Se inciensa, por ejemplo, el cirio pascual, con 3 golpes, 3 veces 2 golpes. En fin, tiene varias utilidades a lo largo de toda la misa. En la procesión también entra la cruz, como hemos dicho, entran los distintos ministros, si los hubiere, también entran los diáconos, entra la palabra. Cuando se hace procesión solemne, la palabra va bien elevada para que todos puedan ver lo que se va a proclamar. Recuerden que la palabra, que es la segunda parte de la misa, nos va a preparar describiéndonos el misterio de la historia de salvación que concluye en Jesucristo, Eucaristía. Y por último, entra el sacerdote. El sacerdote va ataviado, como ustedes ya saben, de la ropa con el alba, el cíngulo, sobre eso va la estola y luego la casulla. Recuerdo que la casulla no solamente es un símbolo por el cual podemos identificar a Cristo en el sacerdote, sino que también es un signo de que el sacerdote va a hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Es decir, va a hacer el sacrificio eucarístico. Muchas veces se asocia esa casulla con el manto que Jesús llevaba en la procesión cuando era llevado al Calvario. Eso es un dato ilustrativo que puede ser interesante para ustedes. Por lo tanto, una de las características de la procesión es que es una procesión que va a un sacrificio gozoso, porque ese sacrificio es salvación para nosotros. Pero, atención, no puede ser un espectáculo y nada más. Muchas veces las personas piensan que es como si fuera una entrada de un actor, y realmente no lo es. No lo es. Mientras avanza la procesión, se inicia un canto. Y esto es muy importante para aquellos que están en los ministerios de música. Miren, cuando no hay ministerio de música, se suplanta el canto, si es que no lo canta el sacerdote, por una antífona. Antiguamente las antífonas se cantaban. Hoy también se pueden recitar. La antífona está relacionada con lo que será la oración colecta, que a su vez está relacionada con la palabra de la liturgia de la palabra. Por lo tanto, la canción de entrada no puede ser cualquier canción, tendrá que estar relacionada, y yo a veces le digo a los músicos que una manera fácil es leer la antífona de entrada y relacionarla. De esta manera nos aseguramos que es correcto el tema de la canción elegida. Vuelvo a repetirlo. Una manera de buscar una canción de entrada podría ser la siguiente. Leemos la antífona que está en el misal, le pedimos al cura antes de comenzar la misa, vemos el tema. Otra manera podría ser leer la oración colecta, ahora vamos a explicar, y en base a eso elegir la canción. Les dejo esto como una inquietud. Lo importante es que sepamos que está relacionado el canto con la antífona y con la oración colecta. Una vez que el sacerdote llega al altar, antiguamente el sacerdote se postraba. Luego esto quedó a un costado. El sacerdote lo que hace es se inclina sobre el altar, se inclina sobre el altar, luego de venerarlo, gira, se pone de frente al pueblo y besa el altar. Recuerden que el altar es signo de la presencia de Jesús. Jesús es el altar. Jesús es la piedra inamovible. Por eso en las iglesias siempre se le da un lugar de privilegio al altar. Terminado
esta entrada solemne, el sacerdote, luego de incensar y de saludar al pueblo, realiza el primer signo visible del sacerdote, que es el signo de la cruz, como hemos dicho al comienzo. El sacerdote saluda, porque al ser signo es un saludo, al ser símbolo es un reconocimiento de lo que somos, todos somos cristianos los que estamos presentes en la misa, y por otro lado es un signo de que vamos a celebrar a Cristo, que ha muerto en la cruz, a través de la Eucaristía. Luego de esto, el sacerdote le desea la paz a todos los presentes. Esto es una costumbre muy antigua de la Iglesia. Estas descripciones de las partes de la misa datan prácticamente del siglo II. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Iglesia ha mantenido, con variaciones por supuesto, no sustanciales, pero variaciones al fin, lo mismo que se viene haciendo desde el comienzo. No inventa nada nuevo, sino que va progresando y va adaptando a las nuevas generaciones, a los nuevos tiempos. Pero siempre el rito como tal de la misa es uno solo e inamovible. Si a alguno le interesa, hay un texto llamado Didache, con J, Didache, que significa en griego, en castellano, traducido del griego, significa la enseñanza, en el cual se describe las partes de una misa. Estamos hablando del siglo II, o sea que realmente es sorprendente ver la igualdad de los actos, ¿no? Comparándolo como lo hacemos actualmente. Una vez que el sacerdote saluda, da la bienvenida, habitualmente dice algunas palabras en referencia a lo que se está celebrando, el misterio que se va a celebrar, o al santo del cual se hace memoria, e inmediatamente va a lo que se llama la sede. La sede se llama así porque es el lugar, en principio, donde reside el obispo. Pero claro, ustedes habitualmente en las misas no van a ver al obispo, ven al sacerdote de la parroquia. El sacerdote se sienta en la sede, pero obviamente no es el obispo, aunque da la misa por permiso del obispo. De tal manera que cuando el sacerdote enseña a través de la homilía, a través de la liturgia, recordemos que la liturgia es teología también y es enseñanza, el sacerdote no enseña lo que él quiere enseñar o lo que se le ocurre, sino que enseña lo que el obispo manda que se enseñe. Esto es muy, muy importante. Propiamente sería sede cuando está el obispo, pero en forma general también le decimos sede. En ese momento, el sacerdote inmediatamente comienza con el acto penitencial. El acto penitencial también es una acción que la Iglesia ha realizado desde siempre. En el acto penitencial se perdonan los pecados leves. Para los pecados graves, lo que antiguamente, bueno, ahora también, por supuesto, se dice pecados mortales, es preciso la confesión sacramental, en la cual se perdonan los pecados ex opere operato. En el caso de la misa, esos pecados no se perdonan, a no confundirse, solamente los pecados leves. Terminado este momento de pedir perdón, inmediatamente se va a decir: el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. El acto penitencial, tengamos presente lo siguiente: no solamente ocurre en el momento inicial. Hay otros momentos en los cuales también nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, a pesar de que no lo relacionamos directamente como acto penitencial. Pero como decimos siempre, si realmente creemos en aquellas cosas que decimos, que hablamos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo.
Otros momentos en los cuales pedimos perdón durante la misa. ¿Alguien podría escribirlo si quiere participar? ¿Mm? O por ahí piensan que no hay ningún momento en el cual se pide perdón. Hay un primer momento, por ejemplo, que está dentro de los ritos iniciales también, cuando decimos el Gloria. Señor, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Estamos pidiendo perdón. Ten piedad de nosotros. Hay otro momento que es más fácil, que seguramente el Padre Nuestro. Ahí me lo dice Damián. Muy bien. Ahí también me lo dijo Pedro, me lo dijo en el Gloria. Perfecto. Muy bien, Damián. Ese momento también estamos pidiendo perdón. Y ese momento es muy fuerte porque no solamente decimos perdona nuestros pecados, sino también que agregamos como nosotros también perdonamos. Qué atrevimiento, ¿no? Más vale que nosotros perdonemos mucho, porque si no, si Dios va a perdonar como nosotros perdonamos, nos conviene realmente perdonar mucho, mucho, mucho. ¿Habrá otro momento? Este por ahí es más difícil que lo identifiquemos. Ahí ya, aparte del Padre Nuestro, Gloria, también Claudia me lo dice. Yo confieso, claro, el primer momento, como hemos dicho, el Padre Nuestro, Judith. Este es más difícil. Casi después de la consagración eucarística, que dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Pero una palabra tuya bastará para sanar. Ese es un momento penitencial también, en el cual reconocemos que no somos dignos por nuestros pecados. Cuando terminamos esta primera parte del acto penitencial, como hemos dicho, viene el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Lo repetimos 3 veces. El famoso Kyrie es un himno. También me había olvidado de decirles, recuerden que los himnos están hechos para ser cantados. Muchas veces no lo hacemos porque no hay coro. No hay coro, entonces no hay manera de cantarlo. Pero los himnos están hechos para ser cantados. En los ritos iniciales tenemos la entrada, que no tiene por qué ser cantada, porque de hecho hay una antífona de entrada que la suplanta. Pero sí tenemos el Kyrie, que está hecho para ser cantado. Y también, otro más, es el himno del Gloria, que está hecho también para ser cantado. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero en el caso del Kyrie, el Kyrie tiene 2 aspectos. Por un lado es un acto penitencial, porque está pidiendo perdón. Señor, ten piedad. Y vaya que es importante. Pero por otro lado, tiene el segundo aspecto, que es de aclamación gozosa. El Kyrie es una aclamación también. Y por lo tanto comparte ambos aspectos. Fíjense ustedes que después del Kyrie, inmediatamente, ¿qué viene? Ustedes recordarán. Viene algo concreto, ¿no? En la parte de la misa. Después del Kyrie viene, a ver si lo anotan, si no lo digo yo, pero hay muchos aquí que ya son de misa cotidiana, así que esto lo saben perfectamente, ¿no? Acá Miriam Romano me está diciendo que antes de la comunión se pide perdón, al menos yo lo hago. Bueno, sí, evidentemente lo puedes hacer interiormente. Yo hablo concretamente de lo litúrgico, ¿no? Es decir, lo que la iglesia hace. Después interiormente uno, por supuesto, uno se presenta a tomar la comunión, como digo yo a veces, ¿no? Por un lado gozoso porque es mi salvación, pero por otro lado temblando, ¿no? Ese misterio fascinante, como lo define la Iglesia, que es el momento de presentarse frente a la Eucaristía, ¿no? El Gloria. ¿Quién dijo el Gloria ahí? Elena, muy bien. Julia, también. El Gloria. Por lo tanto, ese Kyrie, que actúa como un gozne de una puerta, ¿no? Une
lo que es el acto penitencial del Kyrie con el Gloria, que es una manifestación gloriosa de lo que es Dios. El Gloria, si ustedes recuerdan, esto es muy importante, con esto vamos a ir finalizando, pues nos queda la oración colecta solamente. Recuerden que lo que se dice en el Gloria, las primeras palabras, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, esto surge del Evangelio de Lucas, capítulo 2, en el cual los ángeles se presentan frente al niño nacido y alaban a Dios por esa presencia. Es decir, lo que se está realizando es, frente al abajamiento de Jesús, que se encarna en la historia del hombre, se produce una alabanza de glorificación del hombre a Dios. Lo repito, frente al abajamiento de Jesús, que se hace hombre entre nosotros, los ángeles alaban y glorifican a Dios como una alabanza que sube a Dios. Es un hermoso intercambio, diría yo. Nosotros, por lo tanto, al glorificar a Dios, nos unimos también a la glorificación de los ángeles y de todo el universo. Por eso ese Gloria debe ser una canción gozosa. Y por eso siempre digo que en lo posible debe ser cantada, aparte al ser himno. Los himnos, recuerden, son composiciones para ser cantadas. ¿Ah? Ténganlo siempre, siempre presente. Hay otros himnos también que son cantados. A ver, en la misa, vamos, no está en los ritos iniciales, pero está en la misa. ¿Cuál pueden ser? A ver si alguno se anima. Hay uno que es fácil, que empieza con A. Aleluya. Recuerden. El salmo se recomienda. Alguien me pone acá, me ponen que el salmo se puede cantar. Sí, el salmo, de hecho, el salmo son composiciones líricas, no olvidemos. Pero el salmo no es obligatorio cantarlo. Uno lo puede cantar o no, dependiendo. Preferentemente es mejor. Preferentemente es mejor. Yo me refiero a los himnos que sí deben ser cantados en la misa. Porque cuando yo digo sí deben ser cantados, obviamente todo está relacionado con las posibilidades que la iglesia tenga, ¿no? Esto no hay que tomarlo de manera absoluta, nunca hay que tomarlo de manera absoluta. Otro himno que empieza con S, el santo, dijo Judith, muy bien, el santo también debe ser cantado. En la iglesia habitualmente, cuando se cantan todos estos himnos, también se introduce el credo como himno, pero en realidad el credo es más bien recitativo. Es más bien recitativo. Recuerden que dijimos que el credo es el símbolo de la fe. Es el símbolo de la fe. Bueno, como obviamente me queda poco tiempo, vamos a tratar de avanzar un poquito más. Está claro entonces que el Gloria es una alabanza frente al abajamiento de Jesús, una alabanza de los ángeles y los hombres de toda la creación a Dios por este magnífico regalo que nos ha hecho. La tierra se ha abierto para recibir el cielo, para recibir ese abajamiento de Dios. Y por lo tanto ahora la tierra se eleva en agradecimiento a lo que ha recibido. De tal manera que el Gloria nos va a introducir directamente a lo que es la historia de salvación de Dios en nuestra vida, que lo vamos a ver reflejado con mayor precisión en las lecturas, tanto en las lecturas iniciales, primera lectura, salmo y segunda lectura, como en el Evangelio propiamente. Esa historia de salvación que empezó con el nacimiento de Jesús se prolonga de alguna manera para nosotros en la misa a través de la meditación de las lecturas, y concluye de una manera magnífica como culmen de la
como culmen de la misa, en la Eucaristía. Terminado en gloria, el sacerdote, en este caso el sacerdote, eleva la oración colecta. Antiguamente solamente la elevaba el sacerdote. Luego, a partir de Pablo VI, con muy buen criterio, ya no solamente es la oración del sacerdote, sino que es la oración recogida de todos los participantes en la misa, de toda la iglesia, no solamente de los participantes, que se eleva al Señor. Por eso le decimos colecta a esa oración. La oración colecta nos hace primeramente a nosotros tomar conciencia de la presencia de Dios. Si Dios está presente, nosotros elevamos una oración a Dios. Sin esa conciencia, por supuesto, no hay oración que valga. Pero por otro lado también, aparte de hacernos tomar conciencia, nos hace a cada uno de nosotros pensar qué queremos ofrecerle a Dios. Por eso cuando el sacerdote anuncia esa oración, dice, atención con esto, dice, oremos en latín. Normalmente cuando el sacerdote dice oremos, debería ser un espacio de tiempo, dejar un espacio de tiempo, justamente para que el fiel introduzca esa intención que quiere poner en las manos del sacerdote también y elevarla a los cielos. Hay veces que se comete el error de decir, oremos, Padre, te pedimos... ¿no? Es una manera por ahí demasiado automatizada que en general se debe evitar. Se debe evitar. Todo automatismo en la misa es una pérdida para todos, para el sacerdote y también para los fieles. En esta oración podemos identificar algunas partes. Yo estoy haciendo esta descripción de manera sintética. Podríamos hablar mucho más sobre la oración colecta. Primero decimos que invocamos al Señor. Después decimos simultáneamente, aparte de invocarlo, decimos lo que Él hizo, concretamente, en su historia, para nosotros. Y suplicamos, aparte de agradecer por lo que Él hizo, suplicamos para que Él intervenga en esta historia concreta que estamos viviendo hoy. No es solamente dar gracias de lo que hizo como un hecho histórico, sino que Jesús interviene en el hoy del hombre. Finalmente el sacerdote eleva esta oración. Recuerden que los gestos, símbolos, son muy importantes. El sacerdote lo eleva con las manos abiertas. Es un símbolo claro de que esto es llevado hacia las manos también de Dios. Se ofrece un culto agradable al Señor. Ustedes ya conocen otros símbolos que también indican elevación de oración al Señor en los ritos iniciales. ¿Recuerdan cuál es? Uno que huele muy bien. ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Cuál es? ¿Qué símbolo hay que simboliza la elevación de la oración a Dios? Te lo digo yo. Es el incienso. Recuerden cuando empezamos la charla. Y finalmente la oración termina con una intercesión. La intercesión es cuando decimos, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No solamente es intercesión, te lo pedimos por Jesucristo, sino que también es una doxología. Nombramos al Padre, al cual le pedimos, por el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que llamamos habitualmente la doxología, la primera doxología, ¿no? La primera invocación. A lo largo de la misa tendremos otras doxologías que la veremos más adelante.
Es importante que en la oración colecta nosotros prestemos mucha atención, porque es una oración muy corta, pero que sintetiza toda la misa. Por lo tanto, es una manera rápida de poder comprender por dónde va el tema del domingo al cual uno corresponde. Creo que eso es importante, que pongamos el acento en esta oración colecta. Muy bien, hay muchas cosas, por supuesto, el tiempo es escaso y no podemos hablar con más detalle, pero la intención de esto ha sido plantear en general lo que es el rito inicial. Como síntesis, recordemos, ingreso no desde el momento en que empieza la procesión, sino desde el mismo momento en que se está cambiando el sacerdote y los ministros en la sacristía. Inicio de la procesión, reverencias correspondientes al altar, lugar donde representa esa piedra inamovible, piedra angular que es Jesucristo. Luego saludo, símbolo de lo que somos, reconocimiento entre nosotros, somos cristianos convocados por el Señor. El sacerdote en la sede, signo de la enseñanza, propiamente del obispo. Luego el acto de perdón, un acto sincero para perdonar los pecados leves. Luego el Kyrie, que actúa como, habíamos dicho, como gozne o como unión entre lo que es el acto penitencial y la alabanza que vendrá después con la glorificación al Señor, el Gloria. Y luego la oración colecta, que nos dispone para escuchar lo que es la historia de nuestra salvación a través de las lecturas. Y los domingos serán 4, primera, Salmo, segunda y Evangelio, y los días de semana son 3, primera, Salmo y Evangelio. Muy bien, hemos cumplido ya el tiempo de los 45 minutos. Nos quedan, por si alguno de ustedes quiere realizar alguna pregunta. Alguna pregunta. Así que ahora sí quedo a disposición de ustedes. Yo sé que obviamente puede haber muchas preguntas, pero bueno, vamos a tratar de sintetizarlas en las dudas que hayan quedado. Te agradezco, Miriam. No voy a decir lo que dijo Miriam, pero si ustedes tienen alguna pregunta, creo que es el momento concreto. Simplemente como dato histórico, mientras ustedes piensan las preguntas o las van escribiendo, que a veces se tarda porque no es fácil escribir, recordarles que es interesante leer los textos históricos que tiene la Iglesia de los primeros siglos, porque en esos textos vamos reconociendo las partes de la misa que hoy nosotros celebramos, de tal manera que a veces estamos tentados a pensar que todo esto es como un invento del hombre en cuanto a que va cambiando con el tiempo fácilmente, ¿no? La Iglesia mantiene una tradición a lo largo de la historia, a lo largo de la historia. No es que esto surgió porque el concilio lo dijo. El concilio se ha basado en una historia riquísima que tiene la Iglesia. Por eso es tan importante conocerla. Si uno conoce, empieza a valorar eso que conoce, ¿no? Acá me pregunta Claudia, me dice, en la misa diaria hay misas que no dicen el yo confieso. ¿Por qué? Muy bien, miren, en el misal es el libro que tiene el sacerdote arriba del altar o en la sede, para diferenciarlo de lo que es el leccionario, que es el libro donde se lee la palabra, que está en el ambón, para diferenciar bien los libros. Como son libros rojos, a veces todos son rojos, entonces
se pueden llegar a confundir, ¿no? Hay que leer qué es cada cosa. En el misal, sobre todo después de la última reforma del Concilio Vaticano II, se enriqueció mucho la liturgia. Y una manera de enriquecerla es proponiendo distintas fórmulas para un mismo hecho. En el caso del acto penitencial, en donde se dice el yo confieso, hay 3 fórmulas. La primera utiliza el yo confieso, pero las otras 2 no lo utiliza. Utiliza, por ejemplo, la meditación, el silencio. El sacerdote invita a los fieles a que reflexionemos acerca de nuestras faltas. Se hace un silencio y luego se continúa sin decir el yo confieso. De las 3 fórmulas, solamente en la primera se utiliza el yo confieso. Y es lindo ir variando, según mi criterio, las fórmulas para que no sea lo mismo. Judith pregunta, dice, ¿es lo mismo el acto penitencial que el Kyrie? No, no es exactamente lo mismo. Habíamos dicho que el Kyrie tiene esa doble característica. Por un lado es acto penitencial, porque va a continuación del pedido de perdón, y por otro lado lo que dice tiene un sentido de perdón, ¿no? Con el Señor ten piedad. O sea, tiene esa característica penitencial, pero a su vez tiene característica de alabanza, porque me sirve de trampolín para el rezo de gloria. ¿Ya? O sea que no lo podíamos ubicar ni en uno totalmente ni en el otro totalmente. De hecho, independientemente del acto penitencial utilizado, el sacerdote siempre dice finalmente, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Para esto sería interesante tener por ahí el misal para mostrarlo, pero bueno, por una cuestión de tiempo no podemos. Ahora me voy a Instagram para leer un poquito lo que me dicen. Dice, la tercera fórmula penitencial utiliza el Kyrie dentro de lo que fue, es así. Exactamente, la tercera fórmula penitencial de estas 3 que estábamos hablando introduce no solamente el Kyrie, sino, yo diría, una invocación. Por ejemplo, por las veces, Señor, en que no fuimos fieles a tu palabra, Señor, ten piedad. No es solamente Señor, ten piedad, sino que hay una invocación previa. Una invocación previa. Y sigue preguntando, siempre tuve esa inquietud y eso ha llevado, en mi opinión, ciertas confusiones como no distinguir el Kyrie del acto penitencial. Sí, es cierto, es probable que sea eso, pero bueno, si lo tenemos claro, nosotros a partir de ahora creo que es válido ya no, digamos, aceptarlo como tal y no tener más esa confusión. Yo creo que un poco estas charlas están para eso. Lo importante es que ustedes sepan que el Kyrie tiene esa doble característica. Por un lado es penitencial, pero por otro lado es una alabanza al Señor. Y después pregunta también, bueno, no, ahí ya. Hay algunos que saludan, eso no lo voy a leer, por supuesto, no. Muy bien. Aquí, volviendo un poco al Facebook, porque estoy viendo los dos a la vez, doxología. Me pregunta Marcelo. Bueno, la doxología es la invocación trinitaria, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos haciendo la invocación a la Trinidad. ¿Está bien? Eso para que lo tengan claro. Cuando terminamos, es importante, importante, es un dato más. Cuando terminamos la oración colecta, que hacemos la intercesión, te lo pedimos por Jesucristo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, que también estamos haciendo una doxología. Recordemos que se realiza la expresión larga, en la cual se nombra todo el misterio de la presencia de la Trinidad en nosotros. También podríamos decir, por Jesucristo nuestro Señor, amén. En la oración colecta se lo dice completo. En la oración por las ofrendas, que todavía no hemos hablado, se lo dice solamente la versión corta, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Ya no es doxológica, ¿no?
Dice, Marilú comenta, ¿la misa finaliza en la sacristía? Sí. No tiene que ver con los ritos iniciales que estamos hablando, pero efectivamente, así como se inicia en la sacristía con la preparación del sacerdote, con la vestimenta y las oraciones iniciales, de la misma manera finaliza cuando el sacerdote llega a la sacristía y dice estas palabras, ¿no? Bueno, en castellano, que aproveche, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ese es el final, por llamarlo de alguna manera. Dice, Juan pregunta, ¿por qué entona el latín tanto? No entiendo la palabra. No sé qué quiso poner realmente. Recuerden que las misas, el latín, uno puede realizar una misa perfectamente en latín, ¿no? Es el rito normal, simplemente que en vez de hablar en castellano se hace en latín. Lo que sucede es que poca gente por ahí puede llegar a entenderlo, ¿no? A pesar de que, bueno, naturalmente las partes de la misa se entienden en latín. Muy bien. Bueno, por lo menos en esta primera aproximación, la idea era hacer una horita, no más de esto. Bueno, era la intención de hablar sobre los ritos iniciales. Quédense también con este concepto, ¿no?, de la diferencia entre signo y símbolo, que es muy importante porque a lo largo de la misa vamos a ver un montón de estos símbolos y signos. ¿Eh? Recuerden, el signo nos refiere a algo trascendente, ejemplo, la gracia de Dios, la presencia de Dios, mientras que el símbolo es algo que nos identifica rápidamente. El símbolo es convencional. Si el sacerdote viene con una casulla roja como símbolo, podemos entender rápidamente que puede ser la representación de un martirio, porque habitualmente representamos un martirio con la sangre, color roja. Como signo, esa misma casulla representa al mismo Jesucristo que va al martirio, que va a realizar el sacrificio eucarístico. Juan pregunta, ¿por qué se usa tanto el latín? Bueno, en las misas normalmente no estamos usando el latín, en ningún caso, prácticamente, acá en Argentina por lo menos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos del Kyrie, el Kyrie, bueno, es una palabra latina, por supuesto, ¿no? Perdón, es una palabra griega, no es latina. Recuerden que Kyrie sí es griego, no es latín. Pero no, latín normalmente ya no se usa. Es el idioma oficial de la iglesia. Acá pregunta por qué sobrevivió el Kyrie en griego. Bueno, recuerden que prácticamente desde los primeros siglos de la iglesia, yo diría desde el primer momento hasta prácticamente, y yo sería muy atrevido de mi parte decir una fecha límite, pero hablemos por lo menos hasta el siglo V, VI, el gran desarrollo de la iglesia sucedió en Oriente. Y por supuesto el griego era el idioma culto, e inclusive culto para el mismo Imperio Romano, aún siendo el latín el idioma de Roma. Por lo tanto, no es de extrañar que muchas tradiciones provengan de la iglesia oriental. Entendemos iglesia oriental aquellas que pertenecen, si trazáramos una línea imaginaria, digamos, de Grecia a Egipto hacia el este, que incluye por supuesto toda la zona de Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia, Egipto. Y la de Occidente, por supuesto, de Italia hacia el oeste.